Vamos a comenzar la prédica y es una prédica que es bien profunda, porque esas cosas no pasan a todos. Se llama enfermedades del alma, afecciones y sanidad. Y yo quiero decirles porque yo lo he visto en mi vida, no es porque yo lo diga por algunos de ustedes. Cuando yo predico algo, porque primero me pasa a mí. No, yo no estoy predicando cosas como para querer decirle o tirarle a alguien, no es así, sino que yo me pongo primero. Amén. Entonces, ¿cómo sanar esas enfermedades? Yo le digo porque mi alma tiene ciertas cosas que sufren, ¿verdad? A pesar de que el Señor me hizo nacer de nuevo, pues gracias a Dios, pero luego mi alma volvió a enfermar con ciertas situaciones. Y yo quiero decirle que a mí Dios me dejó limpio, totalmente limpio, como un bebé. Todavía, bueno, yo tengo a Dios, ¿verdad? Pero todavía tengo muchas de esas cosas que son de niño y me gustan. Y por otro lado no me gusta. Ayer fuimos a un lugar que estaba cerca, así daba medio, como decía aquel de la televisión, Chiqui Drácula, daba medio porque estábamos en las placitas en San Miguel y el volcán estaba cerquita y estaba tirando un montón de humo, el volcán de San Miguel, creo que se llama Chaparratica, ¿verdad? Entonces, yo miraba qué bonito este lugar y estaba tan cerca, solo me imaginaba que andaba un dinosaurio por ahí. Siempre histórico ese lugar. Entonces, y yo decía, si este volcán llegara a explotar ahorita, de verdad, el flujo piroclástico nos hace añicos, nos quema. Y ahí nos tuvo Dios, pues, fuimos a un evento que me nació en el corazón ir y ayudar y crear. Entonces, asistimos a una persona y habló. Pues había otra señora que empezó a hablar, a decir cómo había trabajado por sus comunidades. Y yo dije, qué bonita la humildad de esta señora. Una señora bien del campo, chelita, con sus ojitos azules, pero bien requemada. Y ella hablaba cómo había ayudado a las comunidades. Y yo me quedé, le creí todo y lo disfruté. Luego hablé con una persona que, por cierto, esta señora cuando habló, dijo que esta persona con la que yo hablé después había sido su maestra y mejor maestra de toda la vida. Entonces después yo me hablé con la maestra. Y entonces me dijo la maestra a mí, mire, me dijo, yo no le creo, la mitad le creo, me dijo lo que dice la gente. Y entonces, bueno, yo dije, yo le creí todo y ella le cree la mitad. O sea que yo soy bien crédulo. Qué bueno por un lado, por otro lado me va mal a veces. Entonces, pero mire, si la señora fue sincera, qué mentira, la gente, bueno, la mitad le voy a creer. Y me quedé pensando, dije yo, bueno, espero que cuando debamos de ser como niños lo seamos, y cuando debemos de ser adultos para lo malo lo seamos, ¿verdad? Muy bien, hermanos, voy a leer la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Romanos 7, 23, 25. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que yo creo que es bueno. Trato de obedecer a la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer a la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y que me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Jesucristo nos ha librado del pecado en nosotros. Aunque el pecado pueda estar ahí, Jesucristo nos limpió y nos vuelve a limpiar. Y a eso se está refiriendo. Y fíjese que, pues le decía que cuando nacimos de nuevo, vamos a hacer un cuadro. Cuando nacimos de nuevo, Dios nos restauró. Fue una cosa maravillosa. Yo vi los colores. Amé al Señor. Él me amó primero con su amor inagotable, irresistible, su voluntad irresistible. Qué lindo ese amor, un amor. Yo tuve una luna de miel, año y medio, pero yo pasaba todos los días orando muchas horas. Lo menos que oraba eran 3 horas. Yo iba a derramar mi corazón en la presencia de Dios con llanto, ¿para qué? Porque estaba muy herido, muy dolido. Y Dios sanó mi corazón. Y fue sanando mi corazón. Pasé una luna de miel maravillosa con el Señor. Fue algo precioso.
algo maravilloso. No sé cómo le ha pasado a las demás personas, pero Dios vino a restaurar. Tuvimos una comunión increíble, es una base inolvidable. Dios me restauró antes, antes de pecar a Adán, igual a usted. Cuando nace de nuevo uno, Dios lo restaura así como estaba Adán y Eva antes de pecar, con un poquito menos de grado, porque Dios no nos suelta ciertas cosas del todo como se las soltó a Adán. Entonces, pues eso fue algo precioso, hermanos. Disfrutamos con el Señor y quedaron muchos anhelos ahí que yo quería hacer, pues no los había concedido Dios. Me ha tocado esperar largo tiempo, fíjese, pero he estado bien, gracias a Dios. En ese tiempo, ya por último, la conclusión que llegué es que yo iba a estar bien para siempre. Bueno, dije yo, pues, ya vino el Señor, yo voy a estar ya bien para siempre. Yo no sabía que Dios me iba a probar y que en la prueba mi alma iba a volver a enfermar. Bueno, ¿cuándo empezó a enfermar mi alma nuevamente? Dice Mateo 24:12, Jesús les dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dios colocó un amor en mi corazón, un gran amor. Las personas que se acuerdan cómo era yo, pues lo recuerdan bien y me dicen que qué bonito el gran amor que tú tenías con las personas, y tienes todavía. Sí, yo tengo amor, pero ese amor se ha ido enfriando, hermanos, y se enfría en su corazón porque la maldad se ha multiplicado. Y cuando el Señor dice por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, está diciendo que Él colocó un amor en los escogidos, en los cristianos, en los creyentes, y que ese amor por la maldad se enfría. ¿Cómo es que se enfría? Bueno, en mi caso, pues lo que empezó a suceder es que yo empecé a sufrir traiciones, críticas, murmuraciones, problemas, ataques espirituales y una de cosas con la gente que yo había amado, de que me dolió mi corazón sobremanera. Amén. Así que, pues, como yo pensé que iba a estar bien para siempre, no fue así, sino que mi corazón empezó a hacerse enfermo y débil, o sea, mi alma, mi mente, pues. Entonces, hermanos, porque Dios permitió pruebas que Él controló, gobernó y limitó hacia mi vida, con el propósito de darme más fortaleza en mi fe, también para que yo pudiera madurar espiritualmente y así el Dios oculto revelarse a sí mismo, hacerse real en mi vida, porque no lo vemos. Entonces, cuando el Dios oculto le hace un milagro, se le presenta en una oración, cuando usted le pide al Señor algo y Él le contesta y usted ve el resultado, así el Dios oculto se revela a sí mismo en esas condiciones, en esas circunstancias, y usted lo ve y dice: sí, es real. Entonces yo empecé a ver esas maravillas. Amén. Y también por el camino me ha probado por un camino que Él tiene según su plan. Amén. Él ya lo tiene trazado. Bueno, pues fíjese que esa es la misteriosa forma de actuar de Dios. Amén. Bueno, cuando nosotros empezamos a sufrir el daño o los maltratos, el desamor, porque hay algo que duele, es que un tesoro no sea valorado. Jesús habló de la perla preciosa, de un tesoro que la persona, cuando encuentra en un terreno el tesoro, va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno porque ahí está el tesoro. Entonces quiero decirle que el tesoro es Cristo en nuestro corazón. Tenemos que atesorarlo, pero también nosotros somos un tesoro. Usted es un tesoro. Y si usted está rodeado del mundo impío, que no le atesora, que no le cuida y que le hace sufrir, pues quiero decirle que usted se puede dañar, se puede sufrir. Y eso fue lo que me pasó a mí. ¿Okay? Sin embargo, Dios siguió depositando su gran amor en mi vida y siguió depositándolo, y yo así estaba, hermanos. Dios me ha bañado, Dios me ha cuidado. Amén. Muy bien, entonces, pero llegó un momento en que, aunque quisimos reaccionar, los problemas empezaron a golpearnos sobremanera, y una y otra vez, y un rechazo, y un desdén, y bueno, quiero decirle que eso no es problema, porque Dios lo puede arreglar. Dios ya me había avisado a mí, en revelaciones muy personales, en visiones, que fueron unas 4 o 5, en mi proceso
en el que Dios me iba a meter. Y en ese proceso yo estoy pasando y yo sé por dónde voy. No quiera ay, ¿verdad? Todo está perdido. Yo sé por dónde voy. Y eso me sostiene. Amén. Muy bien. Entonces, pero llegando tanto a soportar la verdad hacia nuestra integridad, llega un momento que los ataques de demonios sucumbimos hasta cierto punto y hemos cedido ciertos terrenos al enemigo, a lo que ya había ganado Cristo. Fíjese bien, y esto es una realidad, yo no estoy mintiendo. Entonces, ¿por qué razón? Porque por aquel gran amor que había Dios depositado en nuestros corazones, por ese golpe se fue enfriando. O sea, en otras palabras, usted decidió decir, ya no voy a ser tan bueno, ya no voy a ir haciendo tantas cosas con mi bondad, porque aquí yo le estoy hablando, fíjese bien, le estoy hablando de una riqueza, y no se vaya a confundir, ni me vaya a malinterpretar, porque cuando una persona tiene Cristo, es una persona que tiene riqueza espiritual. Cuando una persona no tiene Cristo, tiene pobreza espiritual. Y por eso es que Dios ha dejado a los ricos de esta tierra para dar ejemplo que Él es rico y que Él con su riqueza hace lo que le da la gana, su aldoqueo o bien parecer. Entonces, el rico tiene, y de lo que Él tiene, si Él quiere dar y si Él no quiere dar. Si Él no quiere, no dar, ¿verdad? Porque Él es el dueño de las cosas. Muy bien, pues lo contrario es la pobreza, ¿verdad? Entonces, mire, hermano, pues como le digo, Dios nos dio una vez y otra vez más de ese amor. Sin embargo, por causa del pecado, por causa de los problemas, pues nosotros fuimos dejando entrar el pecado. Y el pecado entró de nuevo a mi corazón. Y entonces cuando entra el pecado vuelve a haber ira, maledicencias, malos deseos, amargura, crítica y pecados más graves como falta de amor a Dios y del prójimo, que de eso yo trato de cuidarme mucho. Aunque sí me quejo, me he quejado, me he molestado de muchas cosas, pero esto es lo que entra, estos tipos de pecados. Pero el problema es que cuando ya se enfría mucho el amor, ahí es donde hay que tener cuidado, porque entonces, si usted ama a Dios, va a cuidar a sus semejantes, a su prójimo. Si usted no ama a Dios, ya no le importa. Y si una persona del mundo no le importa la salvación de su prójimo, pues usted no puede llegar a ese nivel. Es peligroso. Si un cristiano nacido de nuevo, escogido por Dios, llega un momento que no le importa que la otra persona se condene, ahí sí está bien enferma su alma. Yo tuve un problema con un pariente y como me ofendió tanto que yo dije, pues nos vamos a ver en el cielo, yo en el cielo y él, como es tan impío y tan malo, en el infierno. Y allá lo voy a estar viendo yo, porque así como va no va a aparecer. Y me aparté. Entonces me dolió mucho mi corazón. Yo le digo que han sido un montón de factores, no solo ha sido uno, ¿verdad? Entonces todo esto de las traiciones, las críticas, las murmuraciones, yo puse oídos a ver crítica. A mí Dios me avisó de una revelación, me dijo, no escuches lo malo que digan de ti, porque van a decir muchas cosas de ti. Me lo dijeron otros pastores, me lo dijo el pastor Ricardo Esquivel, de ti van a decir muchas cosas negativas, no las vayas a oír porque te vas a enfermar. Pero yo las oí, porque estaba en el decreto de Dios, y después me iba a restaurar. Entonces, hermanos, tengan cuidado de no oír cosas negativas suyas, porque eso se duele, eso enferma el alma, y eso lo voy a probar. ¿Cómo le pasó a Isaías? ¿Cómo le pasó al rey David? Entonces dice Romanos 14:15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y dice 1 Corintios 8:13, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces fíjense bien, que si dice aquí el apóstol Pablo, si por una comida, porque ahí comíamos carne ofrecida a los ídolos, llega un cristiano, no es que el cristiano se vaya a perder, porque Cristo no va a perder ninguna de sus ovejas. Lo que le está diciendo es la reprensión a la persona que ya no está en amor. O sea, si a usted ya no le importa que como condición real en esta vida, usted haga que el hermano que está a la par suya, al ver su mal ejemplo, se pierda, usted ya no anda en amor. Y eso nos pasa. Entonces, a mí me pasó. Ya un momento que a mí ya no me importó, porque estaba muy dolido. En el alma enfermó. Fíjese que cuando enferma el alma,
empieza a ser ciega. ¿Ok? Entonces, esto es peligroso. Entonces yo le pedí al Señor que me ayudara, que me quitara eso. Y así he estado. Porque el dolor del alma es muy grave, es muy fuerte. Sobre todo cuando usted le ha querido el bien a las personas. ¿Ok? Pues el pecado entró en la vida de nosotros, o entra por esas puertas, pero no se ha consumado, simplemente se le ha dado cabida al pecado. Pero cuando se le da cabida al pecado, hace cosas feas el pecado. Fíjese bien. Y luego el pecado se consumó en nuestras entrañas, porque ya tiene cabida. Y fue suficiente para engendrar corrupción en nuestro ser interior, en el alma. ¿Verdad? O sea que el alma se vino a contaminar. Los vestidos que Jesucristo nos puso se contaminaron, los vestidos blancos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les hizo vestidos con las pieles de unos animales que Él mató. Se cree que eran ovejas y les hizo vestidos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos tuvieron vergüenza a su desnudez. ¿Ok? Por el pudor en ellos, por el pecado. Cuando hay pecado, la persona tiene mucha vergüenza. En una ocasión yo dije algo indebido, pero yo no estaba diciendo nada malo. Yo estaba platicando y yo dije que yo jugaba con un niño, un bebé, y yo estaba y jugaba desnudo. Nos bañábamos, pero yo inocentonamente, pues. Y me han juzgado de una forma, que yo soy pervertido, que soy depravado, y quiero decirles que en mi interior no me sentía desnudo. ¿Por qué? Porque cuando Dios, y estábamos en una casa, pues, encerradas, no andábamos ahí por la calle, cuando Dios sana su corazón, entonces hay ciertas cosas que para usted eran malas, ahora ya no son malas. Pero en el pecado de Adán y Eva, ellos se sentían desnudos y se cubrieron con unas hojas pica pica, ¿no? Con unas hojas de chichicaste. Entonces, Dios les hizo para cubrirle. ¿Por qué? Y mire qué bueno Dios, hermanos. ¿Por qué Dios tiene que andarte cubriendo la desnudez? ¿Sabes por qué? Mucho frío. Porque es tu papá, porque Él te ha creado, porque si un padre aquí en la tierra se ocupa de su hijo y lo viste y le ayuda, ¿cómo no es Él? Ayer yo estaba en aquel lugar que les dije, y había mucha gente humilde, de condición pobre, y había una niña que se cayó de la silla y se dio un gran golpe y lloraba, y yo me puse casi a llorar también, y le dije a Dios, Señor, ¿cuántos hijos tienes? Y de todos te ocupas, y de todos tienes memoria, qué poderoso eres. Sana a la niña, ayúdale. Bueno, al ratito ya la niña no estaba llorando, pero la revelación, no sé cómo decirlo, lo bonito fue entender que Dios se ocupa de cada uno de sus hijos. Y para Él no es problema. Muchas personas dicen, ¿cuántos hijos tuvo ese señor con esa señora? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo van a hacer para dar? Dios no dice así. Dios es el dueño del oro y la plata, y Dios deja que la tierra se multiplique y se multiplique. Él mandó que se multiplicara. Él mandó, mata y come, por eso compré esa iguana. La libra que tengo ahí voy a matarla y la voy a comer en el guaste. Y tengo una libra del guaste por ahí. Entonces, hermanos, me dice a mí, mi hijo, Sean Sebastián, pero es que la iguana, pobrecita. No, hijito, mata y come. Si yo te tengo que enseñar, porque si no un día, por alguna situación, tú capaz no comes por lástima. Así que, fíjense. Qué bonito estamos, ¿verdad? En comunión con el Señor. Muy bien, entonces, hermanos, Dios se ocupa de cada una de sus criaturas y de sus hijos. Entonces, mire, hermano, pues estábamos diciendo de que cuando ya el pecado lo hemos revivido y lo hemos consumado, ahí empero. O sea que cuando una persona solo medita en su corazón y desea, digamos un hombre que desea a una mujer en su corazón, ya pecó. Pero si va y lo hace, ahí es peor. Ahí es peor y lo ha consumado más todavía. Se consuma con solo pensar y ya es igual o casi igual. Pero al hacerlo ya es peor todavía. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que el nivel de insanidad, o más que en inglés, insano, es peor, insanity, es peor todavía. O sea,
Ya llega un momento de que la persona ha enfermado. Ustedes han visto a unas personas en la calle que hacen cosas malas y no les importa, y para que todos los vean. Yo fui acólito desde que tengo memoria. Empezamos a servirle a Dios en la Iglesia Católica más o menos en 1978. Mis hermanos eran sacristanes, Giovanni, aquí está uno, y mi hermano Yuri. Y yo también seguí ese camino. Y yo iba, y entonces quiero decirles que en todos esos años que yo serví en la iglesia, entraron un montón de loquitos, mal vestidos, que cuando el sacerdote estaba consagrando la Eucaristía, en ese momento preciso, llegaron los loquitos, y parecía como que se iban a persinar o inclinarse, y lo que hacían es que se desnudaban y le daban el trasero a la persona, y después y entonces lo tenían que sacar, ¿verdad? Sí, varias veces lo vi porque yo estaba a la par del sacerdote, muchas veces estuve a la par del sacerdote, y les digo que varias veces lo vi. Es decir, llega un momento que a las personas están más insanas, ya no les importa nada, ¿verdad? Ya llega un momento en que la depravación total del hombre los ha llenado sobremanera. Otros les gusta matar en frente de otras personas, a otras que les gusta que los vean haciendo cosas en frente de otras personas. Y eso no está bien, solo signo de más enfermedad. Entonces, hermanos, quiero decirle que Cristo detiene el pecado, y en los hijos de Dios más, y el Espíritu Santo lo detiene más. Por eso es de que el diablo no puede, porque el Espíritu Santo lo detiene. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Jesucristo que Él me ha librado. Hay pecados que con solo decirle: Señor, ya no quiero hacer esto, quítamelo por favor, ya no lo vuelve a hacer usted más. No lo vuelve a hacer nunca más. Señor, esta esclavitud, ya no quiero, quítame. Pero si no quiere ser cambiado, ni le va a decir, ¿verdad? Bueno, las consecuencias del pecado en nuestra alma son terribles, hermano. Son enfermedades. ¿Ok? Eso es lo que trae el pecado. El pecado produce enfermedades del alma y enfermedades también físicas. ¿Ok? Pues de esas enfermedades, si han entrado en nuestra alma, necesitamos ser sanos. Y ya le voy a explicar los síntomas. La primera es la pobreza interior. Si la persona es rica, da. Si la persona es pobre, no quiere dar, sino que es mezquina. ¿Quién es el primer rico de todos? ¿Quién es el ser más rico y primer rico por excelencia? Dios. Y de su riqueza nos ha dado a todos. Él da el sol, Él da la lluvia, Él da la comida, buenos y malos. Él es bueno, Él es rico. Amén. Amén. De su gracia todos hemos recibido gracia sobre gracia. De su plenitud, dice la Biblia. Él es rico. Jesús es rico en amor, en misericordia. El Espíritu Santo, el Padre, es rico en amor. Entonces, hermanos, voy a leer lo que le pasó al rey David en el Salmo 71, del 1 al 20. Vamos a leer una parte primero y la otra después. Pero antes le voy a decir, quiero que note cuando él se dio cuenta que enfermó, qué le pasó. En el versículo 2 que vamos a leer, dice que él estaba en angustia. En el versículo 2 siempre dice que su alma rehusaba consuelo. ¿Qué quiere decir en angustia? Perturbada. ¿Qué quiere decir que rehúsa consuelo? Que no quiere ser consolada. Mire, fíjese, rey David, aquí le traemos una muchachita jovencita para que le dé calor. ¡No quiero! De verdad. No, al final sí le pusieron, porque estaba muy heladito y él estaba muy viejito, entonces le pusieron a una jovencita para que le diera color. Nunca la tocó, dice la Biblia. ¿Ok? Pero él rehusaba tener consuelo. Consuelo es lo que a usted le calma su corazón, le ayuda, y a veces una palabra bien bonita puede dar consuelo. Una palabra bien dicha, de amor. Por eso es de que a veces cuando decimos lo mejor de las personas, nos va mejor que descubrir su desnudez. Acán, el hijo de Canaán, pues a Canaán le fue peor por descubrir la desnudez de Noé. O sea que cuando Cam, el hijo de Noé, se burló de la desnudez de su padre, Noé maldijo a Canaán.
fíjese, por haber descubierto la desnudez. Y es que a Dios no le gusta que descubramos la desnudez de nuestro prójimo. Él la cubre, pues. ¿Y quiénes somos nosotros para descubrirla? Sin embargo, por la enfermedad del alma, a veces es rico el chisme, a veces es rico decir. ¿Por qué? Porque el alma debe de expresarse. Y cuando, aunque sea en pecado, lo hace. Sin embargo, hermanos, esa es enfermedad del alma. Amén. Bueno, y también se quejaba y su espíritu desmayaba. Se quejaba de que si el rey tenía un montón de dinero, palacio, tenía muchas mujeres. ¿De qué se quejaba? Digo muchas mujeres porque lo consolaban, pero no lo rehusaba a recibir consuelo, de todo tipo. Él no quería consuelo, estaba enfermo. ¿Ok? Y era el rey, pero estaba enfermo, ¿qué le parece? Y su espíritu desmayaba. Y un momento, no sé si le ha pasado, pero hay un momento en que parece como que ya va a morir, como que pierde toda la fuerza y tiene que agarrar aire porque parece que su espíritu desmaya. ¡Qué terrible! Luego sufría de insomnio, no podía dormir. No podía dormir, fíjese qué tremendo. Y la inseguridad y la duda rodeaban sus pensamientos. A mí me ha pasado esto, fíjese. A mí me ha pasado esto. Sufría de insomnio, la inseguridad y la duda. Y quiero decirle, llegó un momento que los que todavía están aquí de aquel evento que pasó hace muchos años aquí, teníamos la iglesia algo grande, habían bastantes hermanos, pero que no me acuerdo, pero yo me acordé que una vez conté 50. Y hubo un momento que hubo una división y las personas se fueron y se fueron hablando mal de mí. Y yo me acuerdo que yo le fui a decir al Señor llorando, le dije, está bien, quien manda en esta tierra es el hombre, no tú, pero con un dolor en mi corazón lloraba, porque el hombre no entiende ni hace caso. Y hace poquito me informaron de un pastor que yo estoy ministrando que le pasa lo mismo, renunció al ministerio porque dice que mucha gente es necia. Y entonces le dije al Señor, y el Señor me habló a mi corazón, en pensamientos, y yo oí que me dijo que iba a hacer algo diferente para que yo entendiera que Él es el que tiene el control y el que manda en esta tierra y no el hombre. Y le digo que eso es una medicina. Y entonces me empezó a mostrar que Él es el que manda en esta tierra, no el hombre. Eso empezó a sanar mi vida. Y quiero decirle, y le voy adelantando más de la plática, que lo que a usted le sana la vida es la fortaleza de Dios. Por eso es que yo, mire, cuando yo voy a hablar de la soberanía de Dios, a mí se me hace agua en la boca, mi corazón se acelera, yo siento un consuelo, una alegría, porque yo sé que Él está en control. Porque yo ese día le dije, bueno, aquí manda el hombre y los demonios, ya veo que tú estás muy ocupado, allá quizás con un viejito bonachón, encerradito, no haces nada y nosotros aquí sufriendo. Y el Señor me dijo, lo que pasa es de que esas personas no me conocen. Yo te he llamado, pero esas personas no me conocen. Y entonces, hermanos, ahí estamos en la lucha. Ahí estamos con el Señor. Pero eso enfermó mi alma. Yo por años, con un dolor en mi corazón. Otra de las cosas que enfermó mi alma es no tener ayuda en el ministerio. Muchas cosas enfermaron mi alma. El esperar en el templo de Dios. El no tener apoyo verdadero, hermanos. Y yo me comparaba con otros pastores y decía, ¿y por qué ellos y yo no? A mí me da risa, pues, porque el tiempo de Dios así es, y a usted le toca esperar y punto, Él es el que manda, no hay de otra. Así que, hermanos, vamos a leer los Salmos 77 del 1 al 20, y nos vamos a quedar en el versículo 9, después leemos desde el 10 hasta el 20. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él, ¿cómo estaba? Angustiado. Él estaba angustiado. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. Selah. No me dejabas pegar los ojos, padecía de insomnio. Estaba yo quebrantado y no hablaba, estaba mudo de tanto quebranto. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre
y no volverá más a hacernos propicio. Ha cesado para siempre su misericordia, se ha acabado perpetuamente su promesa, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con su ira sus piedades, Selah. Lo que está diciendo es, se habrá olvidado Dios de mí. Y yo llegué a ese punto. Yo creo que el Señor, yo lo decía, me dolía, ya se olvidó el Señor de mí. Ya se olvidó el Señor de mí. Probablemente a usted le pasó eso o no ha llegado hasta ahí. Entonces, hermanos, la mayoría de enfermedades físicas son tratables con medicina, pero las enfermedades del alma no hay cura. Hay psicólogos, hay psiquiatras, pero no pueden arreglar. En Apocalipsis 3:17 dice Jesús, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Me llama la atención la palabra y no sabes. Muchas veces no sabemos lo que somos. Muchas veces no sabemos. Nosotros nos fijamos, no sé, nos fijamos en la paja que tiene nuestro prójimo o en las otras cosas de la vida, pero no nos fijamos si tenemos una vida. Yo quiero decirles que mi oración ha cambiado. Yo le pido al Señor yo ser un mejor amigo, ser un mejor esposo, ser un mejor yerno, ser un mejor pastor, ser un mejor amigo. Todo el tiempo ando orando diferente. Cuando íbamos a la reunión el día de ayer a San Miguel, yo iba diciendo, Señor, quiero ser un verdadero amigo para esta persona, que vea en mí una amistad sincera, que se alegre conmigo. Me ha cambiado la oración. Cuando yo me veo un pecado, oro en contra de ese pecado. O sea que es hacia adentro una introspección. Y quiero decirle que es bien efectiva. Amén. Entonces fíjese que aquí cuando hay enfermedad del alma, dice aquí lo que he puesto, y no sabes que la enfermedad del alma corroe el alma, carcome el alma, quebrante y corrompe el alma. Esto no es desventura, o sea, desgracia. No es esto estar mal, maltrecho por el pecado. Y usted ve que cuando hay pecado en el alma, la carcoma destruye las amistades, destruye los matrimonios, destruye las iglesias, destruye todo. Todo es analizado y pasado por el filtro de la carcoma y la resolución es mala. Entonces, qué tremendo, esta desventura la estanca el alma y la hace hundir en las sombras de la oscuridad, del temor y de la soledad. Y esto no es miseria, o sea que las personas entre más se enferman, su alma queda estancada, hasta ahí llegó. Luego se hunde en sombras de oscuridad, ya no encuentra la luz, ya no anda en luz, sino que abraza las tinieblas. ¿Ok? Ahora empieza a tener temor y se aparta y queda sola la persona. No tiene amigos, no tiene nada, porque todos son malos. El perro es el mejor amigo del hombre, más fiel, decía Hitler. Por eso no lo dejaba. Dijo otro pensante, dijo que si cruzara un gato con un ser humano, tendría lo mejor del gato. O sea que el ser humano lo anula. Y eso está mal. Decíamos el domingo pasado que el hombre ha hecho escuelas, ha hecho hospitales, ha hecho cosas grandes y buenas. Y la Biblia dice que son los hijos de Dios. Y en el hombre hay también maldad, guerra, destrucción, cosas horrorosas. Y esos son los hijos del diablo, los reprobados. Fíjese que tremendo. O sea que si decimos nosotros que el hombre solo es malo, estamos mal. O sea, estamos diciendo no hay hijos de Dios. Y si decimos nosotros que el hombre solo solo hay hijos de Dios, también estamos mal, porque hay hijos de Satanás. Jesús les dijo a los fariseos. Los fariseos se habían formado 200 años antes de Cristo, más o menos, porque la influencia helénica llegó a Israel, y ellos, para contrarrestar, se hicieron más celosos. Fíjense, por eso es que se formaron. Ellos lo que querían es que cuando llegara un nuevo predicador, querían ceñirse a las escrituras, pero hasta se confundieron, eran demasiado celosos. Muy bien. Entonces, hermanos, esto es, les dije, miseria. Luego, paraliza el alma por completo, hasta llevarla al convencimiento de que todo está terminado,
que todo está mal, que no hay salida. ¿No es esto pobreza? O sea, todo, yo quiero decir que hasta yo le dije a otras personas, no, si que ya se terminó esto, ya no. El pastor John Quichó se iba a dar un tiro en la cabeza. Cuando ya vio que la iglesia quedó a medias y que nadie le ayudaba, dijo, no, un tiro en la cabeza de no existe. Entonces cuando se lo iba a pegar, el Señor, el Espíritu Santo le dijo, cobarde, si tú lo haces, todos los que te siguen, que son 15 por lo menos, que te siguen ciegamente, se le van a pegar el tiro. Mejor clama a mí que yo tengo la respuesta. Entonces dice que tremenda la enfermedad del alma. ¿Ok? Cuando la enfermedad del alma nos ataca, un espíritu de autoconmiseración se apodera de nosotros, nos hace pensar que somos los únicos que estamos atravesando la peor situación, que nadie nos comprende, que nadie nos entiende y padecemos del síndrome del pobrecito yo. ¿Acaso no es esto ceguera y desnudez? ¿Acaso esto no es ser un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, como le dice Cristo a su pastor escogido, ya salvo, que ministraba en la iglesia de Laodicea? Fíjense bien, era un hombre de Dios y se lo está diciendo a Jesús. Y la razón era porque en el juicio de Cristo este pastor tenía una tibieza religiosa que resultaba de una falsa orientación hacia el mundo. Por eso es que Dios va a enjuiciarnos no para condenación a los pastores, a todos, sino para premiación. Depende de lo que hemos hecho, Él va a dar coronas. ¿Okay? Entonces, el celo del apóstol Pablo, cuando, así como decimos en el buen salvadoreño, le pela la cara a Pedro, o sea, lo enfrenta, lo confronta, porque era hipócrita, y enfrente de todos le dijo su pecado. Porque es celo, eso lo tenemos muchas personas. Cuando uno ve que digamos, otro pastor ve que yo estoy haciendo algo malo, y él tiene el celo del Espíritu Santo, el celo por tu casa me consume, dice, está mal. Y cuando yo veo otra que está mal, uno tiende a decir, pero quiero decirle que Dios tiene el control de todo. Amén. Entonces, hermanos, fíjense que esto es ser una persona que dice que es rica y que se ha enriquecido y que no tiene necesidad. Entonces, ya estábamos viendo qué es ser rico y qué es ser pobre. Veamos un poquito más nuevamente. ¿Qué es rico, qué es pobre? Rico, ya dijimos que es quien tiene de todo. Dios es rico. Rico aquí en la tierra es una persona que tiene muchas posesiones y puede regalar, le sobra. Rico espiritual es una persona que está llena de Cristo, de su amor, de su gracia, de conocimiento, de sabiduría y puede regalar. Por eso la visión de la semilla de mostaza, que significa el reino de los últimos tiempos, la semilla de mostaza crece, se hace un arbusto y anidan las aves, que son las naciones. Cuando en una persona crece el reino de los cielos y crece, llega un momento en que varias personas se abrigan bajo su umbra o sombra, ¿verdad? Porque la persona, como tiene de Dios, da. Así es el reino de Dios, no es cosa de nosotros, es cosa de Dios. Pero cuando una persona es pobre y su alma está enferma, lo que está haciendo es que ya no está siendo enriquecida de conocimientos ni de sabiduría, sino que piensa que los demás ya son bobos y hasta lástima le dan lo que deciden hacer con sus intereses, con sus cosas. Eso ya está muy enfermo del alma, hermanos. Entonces, ellos no necesitan de las personas, ni siquiera de su amistad, tampoco del amor ni de la virtud que hay en Cristo, que usted y yo tanto necesitamos. Usted necesita tanto de Cristo que yo tengo, porque Dios me lo puso, del Espíritu Santo. Y yo necesito como pastor del Cristo que usted va cargando. Y así hacemos un cuerpo y una iglesia. Y entre todos nos ayudamos. Yo no puedo decir, yo no necesito de usted, yo necesito de usted, necesito del Cristo que usted tiene. Amén. Pero en el caso de la enfermedad del alma, ya dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito congregarme. Oh, mire, pues, si la Biblia manda en Hebreos 10:25 que se congregue y en los 10 mandamientos que se congregue. Entonces, hermanos, las personas entonces ya no piden favores para que no le hagan favores. Yo conozco personas que dicen,
No pido favores para que no me pida favores, porque no quiere dar, le pesa dar, le duele dar, antibíblico, porque la Biblia dice que es más bien aventurado dar que recibir. Amén. A mí me encanta dar. Yo estoy enfermo del alma, ¿verdad? No estoy de todo sano, aunque sí y no, un poquito. El Señor ahí me lleva, pero me encanta dar. Me encanta, fíjese, pero a veces no se puede. Pero me encanta, ese es algo cristiano, gloria a Dios. Denle un gloria a Dios al Señor. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, entonces la persona no quiere darle nada a nadie. Luego critica la bondad de otro, y eso es bien problemático porque al Señor le pasó. Critica lo que son ricos interiormente y quieren dar tal vez su tiempo, cualquier cosa que quieran dar. A mí me criticaban por ir a servir a la iglesia, ¿sabían? Son un tonto, ahí a perder el tiempo, vas. Mejor anda, dedícate a trabajar. ¿Qué es eso de pasar metido en la iglesia? Yo estaba sembrando para con Dios, la ley de la siembra y la cosecha. No estoy hablando de la teología de la retribución, no hay que confundir. Y no estoy hablando tampoco de la gracia. En este momento estoy hablando de la ley de la siembra y la cosecha, que cuando usted le da a Dios, Dios le da a usted. Amén. El que da al pobre, a Dios le presta. Si usted viene a la iglesia, ¿qué le trae a Dios? Tráigale, si no trae nada, si no puede, tráigale su corazón sincero, su corazón dispuesto a presentarse como una ofrenda viva para el Señor. Amén. Muy bien, entonces voy a leer Mateo 20:11. Aquí estamos hablando de aquel hombre que contrató, o sea, Dios contrató a unas personas por el jornal diario a trabajar en su finca. Pero luego fue contratando conforme fue pasando el día, hasta que a los últimos que contrató, los contrató por 1 hora nada más. Y les pagó el jornal de un día. La enseñanza es que los últimos que fueron salvos serán los primeros en entrar al cielo, ¿verdad? Los últimos serán los primeros. Y los que han trabajado toda su vida, si un pastor, por ejemplo, ha trabajado, un cristiano ha trabajado 40 años en el ministerio, va a entrar al cielo por ser hijo de Dios, escogido, lavado con la sangre de Cristo. Pero viene usted y tal vez la salvan cuando ya tiene 85 años y iba a morir a los 86, y en 1 año usted medio hizo algo para el Señor, luego muere y va para el cielo de nuevo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Pero aquí hay personas que se molestaron. Dice así: después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron: los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron 1 hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día aguantando el calor. Eso no es justo. Eso lo puse de la Biblia Teleato por la sencillez, y ahora lo otro lo cambié en la NTV. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo hago lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso como otros? Y eso es lo que pasa aquí. No nos molestemos. Si una persona es buena como otra, si quiere invertir de su dinero, de su tiempo, de su, lo que sea, eso no le tiene que molestar a nadie. Si le molesta, hay enfermedad del alma. Porque le aseguro que hasta va a recibir tal vez de aquello. Fíjese. Es como una persona que se molesta por la comida. ¿Por qué trajeron solo esa comida? Igual en Alguaste, y termina comiendo igual en Alguaste. Así funciona esto, hermanos. Pues le pasó a Pedro lo mismo. El Señor le había dicho: Pedro, tú vas, al final de los últimos versículos de San Juan, capítulo 21, Pedro le estaba diciendo el decreto de Dios, cómo iba a morir, Jesús le estaba diciendo a Pedro el decreto de Dios, cómo iba a morir Pedro en la cruz, hacia abajo. No le estaba diciendo nada bueno, le dijo: cuando tú eras joven ibas donde querías, pero ahora que eres viejo, otro te llevará a donde no quieres ir.
Y dice ahí el escritor, se refería, dice, a la manera en que iba a morir Pedro. ¿Cómo es que Dios sabe? ¿Por qué sabe Dios? No sabe por presciencia, presciencia es que ve el futuro y entonces va a arreglar. No, Dios sabe porque Él es el que causa las cosas. Es la primera causa, el principio y el fin. Dios sabía porque Dios programó en la soberanía de Dios, en los decretos, cómo iba a morir Pedro. Y Dios ya programó cómo va a morir usted. Esto está escrito, hermano. Esa es la diferencia entre la iglesia reformada, que profundiza más. Ya no se queda en que, ¿y cómo habrá sido todas las cosas? Se sabe que Dios sabe las cosas porque Él las hace, Él las crea, Él es el principio. Entonces viene Pedro y se molesta. ¿Y qué con Juan? Con el apóstol Juan. Aquí lo vamos a leer a continuación. Después le dijo a Pedro, sígueme. Mira, tú vas a morir así, bueno, pero sígueme. Cuando Pedro lo vio, le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con este? Que era el apóstol San Juan. Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Entonces le quiero decir yo, ¿y qué le importa a usted si Dios es bueno con sus cosas y hace lo que quiere? Y si quiere que Juan quede vivo hasta que él vuelva. De ahí salió el dicho de que Juan nunca iba a morir hasta que viniera el Señor. Entonces quiero que vean, mire cómo habla Dios. Mire, fíjense bien, no se ponga celoso si Dios es bueno con uno de la iglesia o con alguien de afuera y le da cosas. Si Dios le dice la palabra suerte, en la Biblia la han traducido suerte, pero en el original se llama asignación de Dios. Si Dios le ha dado una asignación diferente a la suya y la de la otra persona a usted no le gusta porque tal vez la ve mejor, no se moleste. ¿Y a ti qué te importa? Le dice el Señor. No nos molestemos, hombre, porque entonces ya empieza la enfermedad del alma. El Señor le dio este más y a mí no me dio. ¿Y por qué aquella tiene más? ¿Y por qué yo no tengo? Eso enferma el alma. O sea, ahí necesitamos ser sanados. Fíjese bien. Y por eso les dije, yo me acuerdo cómo Dios me sanó y cómo me llenó y cómo quedaron cosas por alcanzar, pero el pecado y las situaciones me enfermaron. Y en un momento que le dije, Señor, mejor llévame de aquí. Le pedí la muerte de Dundo como lo hizo Elías, Jonás. Matame mejor por la enfermedad del alma. Y mal ejemplo de ellos. Mal ejemplo. Sin embargo, es la realidad del humano. Y fíjese bien que tenemos una solución, hermanos. Y la solución ya la va a ver, pero las enfermedades existen. Y estuve yo viendo en CNN un día de estos, que la persona que tiene enfermedad física, cualquiera que sea, ya sea diabetes, de la tiroides, cualquiera, padece de más enfermedades del alma por tener las otras enfermedades. Pero también hay personas que no tienen esas enfermedades y están enfermas siempre del alma. O sea que, en otras palabras, una persona puede tener sana su alma, pero si se le enferma el cuerpo, se le enferma el alma. Así es lo que le estoy diciendo. Entonces, fíjese, hermano, que ¿cuál es la solución? ¿Ha usted identificado sus debilidades? ¿Por qué Dios las permite? Si dice que le ama, ¿por qué Dios se las mandó? Cuando hacemos la introspección, como le dije, nos damos cuenta de que estamos sufriendo estas enfermedades en el presente por aquellas cosas que tuvimos que dejar pasar y que no estaban buenas. Y esto mismo le pasó al profeta Elías. Él había matado a los 450 de Baal, profetas de Baal. Viene la Jezabel y dice, así como él hizo a ellos, así le voy a hacer yo a él. Y a la amenaza el alma de él enfermó. Cuando una persona a usted le amenaza o le dice una palabra de muerte, con ponzoña y veneno, con dolo en su lengua, y usted la oye, si usted le cree, su alma enferma. Esto le pasó al profeta. Entonces, ¿qué hizo el profeta? Ella dijo que 24 horas lo mataba y él empieza a huir y se fue angustiado. Usted lo puede leer después en 1 de Reyes 19 del 1 al 18. Se va usted enfermo, fíjese bien, y se va él enfermo buscando cómo salva su vida supuestamente, si Dios le había dado la otra revelación, porque él aclara que la revelación
la hizo, o sea, el hecho de matar a los 450 profetas y todo lo que había pasado lo hizo de parte de Dios. O sea que lo que hicieron ahí fue una zanja, pusieron piedras, pusieron leña y pusieron un buey pedaceado, los profetas de Baal. Y él puso el suyo, pero él le manda que le echen varias cantidades de agua 3 veces. Y después ora los de Baal, no desciende fuego del cielo, ora él, desciende fuego del cielo y consume todo. Y entonces después degolla a los profetas, a los de Baal. Y luego huye, y después ¿qué hace? Pide la muerte. Fíjese qué tremendo. Lo mismo le pasó ahí. Pero veamos en el Salmo 77:10, ¿qué reconoce David que es? Dice, enfermedad mía es esta. Trae pues a la memoria de los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Yahvé o de Yah. Sí, haré memoria de las maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo, es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en el pueblo tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue hecho camino. Él está hablando de cuando pasó Moisés por el mar rojo. Y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. ¿Cómo podemos curar la enfermedad del alma? Así, de un solo. Mire, primero el rey David volvió en sí. Se miró que estaba enfermo y que no era Dios que lo había abandonado. Luego recapacitó y dijo, me acordaré y haré memoria de las maravillas pasadas de Dios. Meditaré en todas sus obras, hablaré de todos sus hechos. Y luego presenta una serie de maravillas que Dios había hecho anteriormente. Luego reconoce el camino del Señor es santo, recto, perfecto, completo. Reconoce que Dios es Dios que hace maravillas, redimió a su pueblo de la esclavitud y abrió el mar rojo. Reconoce que Dios guió para siempre a su pueblo. Y finalmente las lecciones que nosotros podemos aprender son las siguientes. Número 1, cuando piense que no hay salida, usted dirá, usted va a decir con su boca y con la convicción de la fe en su corazón, la fortaleza de Dios. Dios está vivo, Dios es fiel, Dios es grande. Su dominio soberano sempiterno sobre todas las cosas. Diga la palabra de Dios que es su medicina para la enfermedad del alma. Así me empecé a curar yo, así me empecé a curar. Amén. De aquel dolor de que el hombre manda en esta tierra. Luego, cuando piense que no hay salida, medite, hable y acuérdese en su corazón, haga memoria de las cosas anteriores que Dios se ha manifestado en su vida. Luego, estése consciente que Dios está perfeccionándolo, completando lo que falta para su crecimiento, y aún así ande en las alturas de Dios. Y número 4, no ha terminado de ver las maravillas de Dios en su vida. Hay situaciones que usted y otras personas van a ver la firma y la huella de Dios en su vida. También es necesario trabajar sobre su cuerpo y su mente cada día. Amén. Vamos a orar para que Dios sane nuestra alma. Gracias, Señor. Te pedimos sanidad en nuestra alma. Te pedimos salud. Tú eres el que sana nuestra alma. Y la sanidad es tu palabra, tu fortaleza. ¿Quién es el Dios fuerte? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es ese Dios Santo bueno? Cuando lo entiendo, ahí recibe sanidad mi alma, Señor. Cuando tu Espíritu obra, ahí recibe sanidad. Quiero presentarte a mi alma enferma y que me la sanes. En el nombre poderoso de Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dijo Bartimeo. Así te decimos nosotros, sana nuestra alma. Sana nuestra tierra. Sáname, Señor. Dígale, sana mi alma, sáname, Señor. Que yo vea tu poder, no vea mi debilidad. Que vea las cosas tuyas, que no vea las circunstancias. Que no vea mis paradigmas. Que vea tu certeza. Dame fe. Ayúdame, Señor, te necesito. Te necesito, Señor. Saca esas cosas que me vinieron a
a ensuciar tus vestidos. Cubre mi desnudez, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame, te necesito. Yo soy un pobre, ciego, desnudo, desventurado, maltrecho por el pecado, Señor. Y Cristo es mi solución. Una vez más te pido, Señor, sáname, sana mi alma, sáname en el nombre de Jesús, por la virtud de Cristo, por los méritos de Cristo, por quien es Cristo, sáname, Señor. Te lo suplicamos, te pedimos que sane nuestra alma. Declaramos nuestra alma sana. Diga, yo declaro que mi alma está libre y sana por el poder de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Yo creo esta palabra, yo creo esta confesión, esta sentencia, y que sea decreto de Dios, que Dios sane mi alma en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amado mi alma Cristo, amén y amén.